Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 189. Reunión en Cafarnaúm. Había llegado el momento de partir. Ya habíamos estado el tiempo suficiente y necesario en la casita de Emaús. Allí se habían producido las primeras entrevistas y las primeras visitas después de los acontecimientos pasados. Todos habíais podido tener la oportunidad de poder estar juntos. Todos habíais podido verme de nuevo y ya, mucho más calmados, todavía tuvimos que dar un tiempo para que cada uno pudiera procesar mental y emocionalmente todo lo sucedido, para después comenzar a planificar un futuro que se os presentaba nebuloso e incierto. Y esto era lo natural, queridos míos, porque habíamos vivido unos años en un ambiente de vida conocida, más o menos alterada, más o menos dificultosa, pero conocida. Y ahora ya nadie sabía qué era lo que iba a pasar, cómo iba a seguir siendo esa vida. Muchos ya erais conscientes de que yo no podría volver a presentarme en público por el peligro que para mí eso suponía, y lo que no podíais concebir era cómo lo ibais a vivir vosotros, dónde tendríais que ir, cuál iba a ser vuestro trabajo. Y aunque yo os lo había anunciado en varias ocasiones, no era lo mismo escucharlo entonces que verse ya a las puertas de comenzar algo totalmente nuevo, sintiendo la desprotección de no estar juntos, de no estar bajo el ala y la dirección de vuestro rabí. Por eso, y porque me encontraba más recuperado y con más fuerza para viajar a Galilea, un día os comuniqué que quería organizar una pequeña asamblea para todos los que me habían seguido, no para hablar en público al pueblo, sino para daros instrucciones de nuevo, encontrándonos todos juntos en Galilea, junto al lago. Allí sería más seguro, y como digo, quería hablaros a todos, porque aquella reunión también iba a ser una despedida. Muchos de vosotros ibais ya a comenzar vuestra misión de extender la palabra en tierras lejanas, unos y más cercanas otros, pero no en Israel. Otros os quedaríais en Judea, en la propia Jerusalén, y parte de mi familia iba a viajar también a Éfeso. Mi madre, mis hermanos y mis tíos, para esperar allí los próximos acontecimientos de los que íbamos a ser avisados cuando llegase el momento. Yo sabía que la paz en nuestra tierra no iba a durar mucho, que pronto se iban a desencadenar sangrientos sucesos y que esto se iba a extender por todo el territorio de Israel, por lo que era absolutamente necesario salir de allí y poner a salvo el mayor número de hombres y mujeres posible. Se iba a producir la gran dispersión del pueblo judío hacia todos los lugares de la tierra. Solamente unos pequeños núcleos quedarían en nuestra tierra, pero no en Jerusalén, y la mayor parte de las veces viviendo ocultos por temor a ser descubiertos y asesinados por Roma. Quise reuniros para hablaros como lo hice en tantas ocasiones, allí, en Cafarnaúm. Yo quería sentar de nuevo las bases de lo que podríais hacer cada uno, de la forma en la que quería que se hiciera, y sobre todo, quería despedirme de vosotros. Habían pasado ya varios meses desde mi crucifixión. Todavía no estaba totalmente recuperado, pero iba a intentar desplazarme a Galilea, siempre oculto, siempre con mucho cuidado, y comunicaros a todos lo que yo quería enseñaros por última vez, y que fuerais hasta allí con prudencia y por separado, evitando en todo momento llamar la atención. De nuevo nos íbamos a alojar en una casita de las que utilizaban los hermanos esenios, en la zona cercana a nuestro pueblo, contando con su protección y con las mismas condiciones en las que vivimos en Emaús, haciendo ver que la casa pertenecía a estos hombres terapeutas y que vivían en ella para socorrer
a todas las personas de los alrededores. La diferencia es que yo también iba a vivir con ellos, descansando, continuando con mi recuperación y continuando también con vuestra enseñanza. Y después de la reunión nos íbamos a quedar en la casita por mucho tiempo. Los niños volverían a casa en Magdala para poder estar allí más cerca unos de otros. Mi mayor tristeza era no poder verlos y tuve que aceptarlo, porque eso hubiera levantado muchas sospechas. Y me contentaba con recibir noticias suyas cada día, con escucharte lo que me contabas de ellos, sus pequeñas cosas, sus sentimientos y su crecimiento. Nos disponíamos a vivir otra etapa de nuestra nueva vida, a reconstruir en la medida de lo posible nuestra familia. Y digo en la medida de lo posible porque desde aquellos días hasta nuestro reencuentro definitivo en Srinagar no pudimos volver a vivir todos juntos y para eso tuvieron que pasar aún muchos años. No fue fácil para nadie el retorno a Cafarnaún, amados míos, porque para todos supuso un choque emocional intenso. Debéis tener en cuenta que habíamos salido de allí todos juntos, felices para celebrar la Pesaj esperanzados, caminando en torno a vuestro rabí aclamado como el futuro rey de Israel, un rabí triunfante y amado por todos, y habiendo anidado en vuestros corazones, a pesar de mis advertencias, la seguridad de un triunfo terrenal ya muy cercano. Y el regresar al pueblo, después de todo lo vivido, después de sufrir lo indecible por parte de todos, nos hizo darnos cuenta de la inmensidad de los acontecimientos. Incluso a mí, tuvimos que hacer un proceso de integración de todos aquellos meses en un momento. Y primero hubo lágrimas y hubo rabia, y después hubo esperanza en todos vosotros. Pero el vuelco que había dado nuestra vida no era tan fácil de asimilar en tan poco tiempo. Salisteis todos de allí felices, volvimos felices, pero de una manera totalmente diferente. Y es cierto que la incertidumbre que pesaba sobre todos era inmensa. Los primeros en llegar fuimos nosotros, yo montando en un burrito, porque aún no podía andar muy bien ni durante mucho tiempo. Tú a mi lado, amada mía, siempre juntos. Yo era un hombre diferente, estaba integrando mi nuevo ser. Había cambiado, había dado un salto de gigante, más luminoso, más avanzado, con más sabiduría, mucho más grande. Y así era como me sentía en aquellos días. Había logrado alcanzar, mediante el cumplimiento de la voluntad del Padre, un nuevo estado mucho más consciente, mucho más elevado. Me sentía más lleno de luz, con mucha más paz, con mucha más serenidad y con la calma que me daba el haber completado mi obra. Y lo que más sentía era la inmensa satisfacción de haber entregado al Padre la obra, de haber cumplido su voluntad, de la seguridad de que a pesar de que tuvieran que transcurrir los siglos, la humanidad había sido redimida y podría continuar su avance hacia Dios. Y aquel sentimiento me llenaba el alma, y le daba gracias continuamente por su amor, por su generosidad y por la vida. Pero tenía que preocuparme por todos vosotros, tenía que dejaros situados en vuestros nuevos caminos. Jamás os abandoné en ninguna situación, y mucho menos lo iba a hacer ahora. Nos instalamos en la casita, como siempre acompañados de los hermanos esenios terapeutas. Eran nuestra coartada. Allí íbamos a esperar a que llegaran todos. Los convocados eran bastantes, no sólo los más cercanos, sino muchos más de mis discípulos. A ojos de todo el mundo sería una asamblea entre ellos solamente, y a nadie le podría ya extrañar porque cada vez eran más frecuentes tales reuniones. En Jerusalén había que hacerlas en secreto porque el Sanedrín no podía permitir la aparición de un nuevo líder entre vuestro grupo. Todavía estaba muy reciente todo lo acontecido conmigo, y sin embargo, en Galilea la vigilancia no era tan intensa y una reunión del grupo de los discípulos no debería traer demasiadas consecuencias.
Casi nadie sabía que yo iba a estar presente en esta ocasión. Iba a ser la prueba de mi resurrección de la que iban a ser testigos todos los que allí me iban a ver. Sentíamos una mezcla de sentimientos, amor, felicidad, alegría e incertidumbre. Y también cierta congoja, porque el futuro que se abría ante nosotros se presentaba bastante incierto. Todos sabíamos que las cosas ya nunca podrían ser como antes. Yo tenía que seguir ocultándome, pero vosotros estabais asustados. ¿Qué tendríais que hacer? ¿Seríais capaces de continuar sin mí? Vinisteis esperanzados con verme, con recibir alguna orientación y al mismo tiempo sobrecogidos. Teníais miedo porque el acoso y la amenaza por parte del Sanedrín allá en Judea no había cesado y sabíais que eran capaces de todo, que vuestras vidas incluso podrían correr peligro, porque vuestra misión de ahí en adelante no iba a ser precisamente volver cada uno a su antiguo y discreto trabajo, sino continuar mi obra, predicar y seguir enseñando, realizar sanaciones y extender mis palabras. Muchos de vosotros fuisteis las víctimas de esta persecución, y por ello una parte de mi familia tuvo que marcharse del país para ponerse a salvo. La tarde de la asamblea llegó. Todos mis amigos, mi familia, mis hermanos y mis discípulos fueron acercándose al lugar de la cita. No se celebró dentro de la casita, sino en un campo cercano. Allí me encontraba en pie, aún pálido y demacrado, pero feliz de veros a todos a mi alrededor. Fui cogiendo las manos de todos aquellos que con los ojos llenos de emoción querían besarme, tocarme, y yo me sentía lleno de amor para todo el mundo. En el aire se sentía una intensa energía y mucho amor, porque Dios había creado alrededor de toda la asamblea una esfera de luz protectora de una frecuencia muy elevada que nos envolvía a todos, que nos inundó las mentes y las almas e impidió que nuestro grupo, muy numeroso, ni siquiera fuera visto por todo el que se aproximara por aquel lugar. Nos sentamos, comimos y bebimos algo, aunque ninguno teníamos mucha hambre. Esperabais con ansiedad mis palabras. Había algunos que ya habían podido verme en Emaús. Los que todavía no me habían visto estaban impresionados y felices. Uno por uno os fui preguntando cuáles eran vuestros planes y vuestros propósitos. Algunos los teníais bastante claro y habíais decidido continuar mi obra. Otros seguir con vuestras vidas familiares, pero también divulgando nuestra vida y la palabra. Varios decidisteis quedaros en Jerusalén, en el nido de las víboras, porque allí también había mucha gente que me recordaba y se habían quedado perdidos y desamparados sin su pastor, al que seguían y amaban. Se habían quedado huérfanos y vosotros no queríais abandonarles. Otros preferisteis quedaros y recorrer toda la Galilea. Otros marchar a Damasco, Líbano, Antioquía o Egipto, incluso al Asia Menor. Yo iba dando mi asentimiento a todos y os aconsejaba, os transmitía mi amor y os prometí acompañaros en el alma a todos. Nunca os dejé, porque me presenté con el cuerpo de luz ante vosotros muchas veces para alentaros, para daros mi fuerza, porque el camino que escogisteis algunos fue muy duro. Otros decidisteis permanecer todavía conmigo, a veces durante mucho tiempo, porque necesitabais todavía beber de mis palabras y de la sabiduría del Padre. Los que decidisteis esto, continuasteis recibiendo enseñanza y formación, hasta que llegase el día en el que estuvierais preparados para volar solos y salir al mundo. Hubo un momento, terminada casi la reunión, en el que me rodeó una luz potentísima. Es cierto, os bendije a todos, y en vosotros también se produjo el fenómeno, parecido al que se estaba produciendo conmigo, pero con halos de luz más pequeños. El silencio que vivimos fue impresionante. El Espíritu de Dios había bajado
En aquel momento todos habíais recibido la entrada en vuestras almas de su Espíritu Sagrado. De nuevo, una iniciación que os preparaba y os capacitaba para realizar vuestro próximo trabajo. La presencia del Espíritu del Padre se había instalado dentro de cada uno de vosotros en vuestro ser. Poco a poco, las luces se fueron difuminando y la asamblea todavía permaneció en silencio, sobrecogida, durante un largo rato, porque todos vosotros acababais de experimentar en vuestro interior un gran cambio y podíais enfrentar el camino que se iba a abrir delante de cada uno de vosotros con otra luz, con otra disposición, con otra esperanza, con más fuerza. Acababais de recibir una iniciación para estar dispuestos a emprender vuestros caminos. Y entonces os dije, igual que el Padre me envió, ahora yo os envío también a vosotros, para que cada uno comience su misión en solitario, para que cada uno realice su contribución a la expansión de la palabra de Dios sobre la tierra. Id todos en paz. Todo lo que hagáis en mi nombre será hecho y será concedido. Muchos se fueron marchando lentamente. Nos quedamos todavía unos pocos, los que ibais a permanecer más tiempo conmigo. El tiempo marcaría vuestros pasos y también los míos. Por el momento solo quedaba esperar acontecimientos y seguir con mi curación y recobrarme para recuperar todas mis fuerzas. Cada vez nuestra sonrisa era más amplia, como antes. ¿Te acuerdas, Miriam? Cada vez mi cuerpo iba volviendo a tener su tamaño normal, más enderezado, más fuerte. Volvimos a la casita para descansar. Cada cual se fue también a las suyas y así siguieron pasando los días y las semanas. Y aun convaleciente, nunca dejé de trabajar para todos. Con todo mi amor, Yeshua.